Y a la tarde cuando llegué al campo, pues los directivos ahí, cuando llegué a la Florida, que estaba jugando en Portugalete por aquel entonces, pues me comunicaron que eso, que la semana siguiente tenía que ir un miércoles a entrenar con la selección de Euskadi y tal, y que era para un torneo y tal, y me empecé a informar y dije, joder, pues mira que la verdad es que algo bonito, ¿no? Va para hacer por los que sentimos estos colores, sí. Pues me acuerdo que fuimos a jugar a Guadalajara, que estuvimos hospedados ahí en un hotel, o sea, de los más pequeños, creo recordar. Creo que ganamos incluso la final. No, esa fue la fase antes de ir a Madrid. Eso es, en Guadalajara nos clasificamos para la fase final y la fase final la jugamos en Madrid, en Las Rozas. Recuerdo que ganamos 3-1 a Castilla-La Mancha, que marqué gol en la final y tengo un recuerdo súper bonito de que coincidimos en un entrenamiento con los Galácticos en Madrid, con Ronaldo, Zidane, Beckham. La verdad es que es un paso muy grande. Al final, date cuenta que bueno, todos no, pero la gran mayoría de los jugadores de tercera división o estudian o trabajan, pero no se dedican exclusivamente al fútbol, ¿no? No viven el, el cuidarse la alimentación, el cuidar el descanso, el cuidar el sueño, los hábitos. Al final, yo creo que hasta que no das ese paso al fútbol profesional no te das cuenta de la diferencia que hay, ¿no? Aquí es todo como más familiar, ¿no? Cada club es diferente al otro, pero todos tienen yo creo que esa particularidad de familia, ¿no? Por lo menos en los que he estado yo. Y incluso hasta, bueno, ya en los sueldos y las instalaciones y estas cosas, pues que te voy a contar, ¿no? Pero a la hora de lo que es saltar al campo, pues es como pues, lo que ves en la tele. De repente te das cuenta de que, pues como ayer Messi, ¿no? Que va, te hace una jugada y te mete un gol. Pues eso te pasa en el fútbol profesional. Llegas un día, parece que has dominado el partido y te llega un tal, no sé, por cualquier nombre que lleve años ya jugando en el fútbol profesional y te ganan el partido sin hacer nada, ¿no? Pues es eso. Aquí nos partimos la cara y ahí se ve el verdadero talento. Pues me acuerdo en la última, cuando quedamos ya campeones de la Copa de Regiones UEFA ahí en Polonia, me acuerdo que ganamos los dos primeros partidos en un grupo de 4 y estábamos clasificados ya para la final, porque daba igual entre los emparejamientos, ¿no? Coincidía que si ganábamos, perdíamos o empatábamos, ya estábamos en la final. Y era un 5 de julio cuando estábamos clasificados y la final era el 9. El siguiente partido era el 7 y la final era el 9, creo recordar. Y justo el 5 de julio coincidía que era el cumpleaños del segundo entrenador, de Ramón Castelo, y el mío. Pues estábamos cenando y tal, y como estábamos ahí pues con todo el subidón ese de que estábamos en la final de la copa y tal, venga, mister, déjanos brindar, sácate unas botellas de champán, no sé qué, pa' aquí, pa' allá. Pues al final, pues eso, acabamos pidiéndonos no sé cuántas botellas de champán, sacamos, no sé quién sacó la guitarra, la triquitisa, pues eso, dando un espectáculo ahí por el comedor que parecía como si la hubiéramos ganado antes de jugarla. Pues yo creo que disfruten, que hagan lo que saben hacer, que es lo que les ha llevado a estar seleccionados, ¿no? Y que nunca le den por perdido, ¿no? Que nunca se sabe y que seguramente que no hay, que si ya se ha hecho una vez, que se puede hacer otra vez. Así que mucho ánimo y por ellos.